Otra función dinámica de las proteínas, diferente a la enzimática, es la motilo de movilidad. Esta característica de algunas proteínas es importante, por ejemplo, para el proceso de contracción muscular. Para que se dé la contracción muscular, las células musculares o miocitos deben responder a un estímulo, lo que se llama excitabilidad, y después de esto, sus fibras proteínicas deben de ser capaces de contraerse y después relajarse. Estas células están tan especializadas que han sufrido grandes cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Tienen aspecto fusiforme, y el núcleo ocupa una pequeña porción lateral. El retículo endoplasmático, llamado retículo sarcoplásmico, está muy desarrollado, lleno de calcio, y envuelve asociaciones de diferentes proteínas fibrosas que forman filamentos. Alrededor del retículo sarcoplásmico también son muy abundantes las mitocondrias. La actina es una proteína globular que se polimeriza con la ayuda del ATP, y forma filamentos de actina. Rodeando a la actina, se sitúa una proteína fibrosa, llamada tropomiosina. A esta última, se le une otra proteína globular, que se llama troponina, y que puede interaccionar con la actina. La troponina es un trímero. La subunidad T es la de unión a la tropomiosina. La subunidad I inhibe la unión de la actina, y la miosina al ocupar el sitio de unión sobre la actina. La subunidad C se une a calcio y magnesio. La miosina es una proteína dimérica, con una cola ligera fibrosa, y una cabeza pesada globular. Tiene capacidad ATPasa y de unión a la actina. Las diferentes moléculas de miosina se unen para formar el filamento de miosina con las partes globulares en los extremos. La unidad funcional que genera la contracción y posterior relajación es la sarcómera, y es una asociación de diferentes filamentos. Está comprendida entre dos líneas Z, o lugares de unión de los filamentos de actina con otros filamentos de actina de la sarcómera contigua. En el centro de la sarcómera está la banda H, formada por las colas de los filamentos de miosina. A izquierda y derecha de la banda H se encuentra la banda, formada por las cabezas de los filamentos de miosina, y los filamentos de actina tropomiosina-troponina. La contracción se produce cuando la banda H se estrecha al aproximarse los filamentos de actina de las bandas que hay a derecha e izquierda de la banda H. Para que se dé esta contracción, el miocito tiene una zona con receptores de acetilcolina. Al llegar la acetilcolina de una célula nerviosa adyacente, se despolariza el sarcolema, y entra calcio por un canal de calcio dependiente de voltaje. El calcio que llega al citoplasma interacciona con canales de calcio, dependientes de calcio, del retículo sarcoplásmico. La gran concentración de calcio se une a la subunidad C de la troponina, y el cambio conformacional hace que la subunidad I se libere del filamento de actina, que interacciona con las cabezas del filamento de miosina, y en ese momento, el complejo miosina-ADPP, de gran afinidad por la actina, se une a la misma, formando un enlace cruzado. En ese momento, se libera el fósforo y el ADP, y se produce un gran cambio conformacional de la miosina, con un desplazamiento de la fibra de actina sobre la fibra de miosina, provocando la contarcción. Posteriormente, al polarizarse nuevamente la célula, se produce la relajación, y el calcio vuelve al retículo sarcoplásmico por una calcio ATPasa, y al exterior de la célula con un cotransportador sodio-calcio. Al desaparecer el calcio, la subunidad I de la troponina vuelve a unirse al filamento de actina, y la miosina une el ATP, hidrolizándolo, y quedando unida nuevamente al ADP, y fósforo inorgánico, que es la forma de alta energía preparada para unirse a la actina, en el momento que vuelva a entrar el ion calcio. En todo el proceso se gasta gran cantidad de ATP, que en condiciones aeróbicas, se obtiene de la oxidación de la materia orgánica, y el ADP generado se transforma en ATP en la cadena de transporte de electrones. Sin embargo, en condiciones anaeróbicas en las que se hace un esfuerzo muscular corto y de gran intensidad, el ATP consumido no puede regenerarse en la cadena de transporte de electrones, y es la creatina fosfato quien realiza esta función. Es un aminoácido sintetizado en una ruta en la que intervienen el riñón y el hígado, y suministra el grupo fosfato para la fosforilación del ADP y formación de ATP. Además de las proteínas responsables de la contracción muscular, existen otras con capacidad de movimiento, y que se llaman motores moleculares. Un ejemplo es la tubulina, que es una proteína globular que forma dímeros de tubulina alfa y beta con capacidad de GT-pasa. Los dímeros se polimerizan formando una estructura tubular polarizada,
que crece sobre una base de tubulina gamma. El extremo que está creciendo es el positivo, y el extremo donde está la tubulina gamma, es el negativo, y generalmente, se origina en los centros organizadores de microtúbulos. Tiene funciones diversas, como la de ayudar a mantener el citoesqueleto, la formación de uso acromático en la división celular, etc. Otros motores moleculares son la quinesina y la dineína. Ambas tienen una estructura parecida, con colas ligeras fibrilares, y cabezas pesadas, con actividad ATPasa, y que es la parte motora que se une a los filamentos de actina, y se desplaza por ellos. La dineína tiene en el extremo fibroso un sofisticado complejo proteínico, ya que une orgánulos, y se desplaza hacia el extremo negativo de la tubulina, es decir, hacia el interior de la célula. La quinesina mueve vesículas, y generalmente, se mueve hacia los extremos positivos de los microtúbulos, es decir, en dirección a la periferia celular. Las URLs de las imágenes utilizadas, se muestran a continuación.